Estoy deprimida. ¿Los ¿Cómo niños? voy a pagar? Me dejó. Me maltratan. Estoy gorda. El trabajo. No sé qué hacer. No puedo más. No tengo tiempo. Estoy cansada. Pero hay un propósito para la mujer y para nuestra vida. Tú le importas a Dios, Dios te ama. Tú eres una obra maravillosa y formidable de Dios. Hay esperanza, que Dios no hace excepción de personas solas. Y pon atención que Dios está por cambiar tu vida. Bienvenida a En Casa Contigo, mujer. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar. Gracias por venir a acompañarme a mi cocina, ¿verdad? Estamos haciendo una serie sobre la familia, yo y mi esposo, y estamos bien contentos que Dios nos permite la oportunidad de hablar a tu vida sobre la familia. Tenemos 28 años de casados, tenemos 4 hijas, 3 yernos, 4 nietos y ningún perrito, pero bueno, eso estamos por ver, queremos un animalito. Pero ¿sabes qué? Tenemos algo de experiencia con familia. Y queremos hablar hoy sobre los nietos, que somos abuelos y es algo maravilloso, es una bendición de Dios ser abuelos. Quizás tú digas, ay, qué jóvenes están, yo sé. Pero ¿sabes qué? Nos casamos joven y estamos disfrutando a nuestros nietos a una edad joven y podemos todavía correr con ellos y jugar con ellos el fútbol y lo que ellas quieran jugar, ¿verdad? Y también vamos a hablar sobre los nietos y parte sobre cómo ser suegros sabios y no Entremetidos. entremetidos. No estar metiéndonos en lo que no nos conviene. Eso es difícil, especialmente para nosotros las mujeres, ¿verdad? Pero es posible si Dios nos ayuda. Entonces, vamos a empezar con esto. Me encanta la escritura en Proverbios 17:6 dice, corona de los viejos son los nietos. Pues no estamos viejos, Gerardo, ¿verdad? No somos viejos, pero sí nuestros nietos son nuestra corona. Sí. Y algo que como todo papá que es abuelo, tenemos que saber cuál es nuestro deber como abuelo, qué se permite y qué no se permite, cuáles son nuestros límites. Sí. ¿Sí? Y una de los errores que cometen muchos abuelos es que creen que son sus hijos Sí. y no son. Y a veces quieren corregir lo que hicieron mal con sus hijos, con sus nietos, y no es el lugar que les corresponde a ellos. Exactamente. Y necesitamos respetar a nuestros hijos, a nuestro yerno, a nuestra hija, o a nuestro hijo, a nuestra nuera, que cómo ellos los van a crear, porque son hijos de ellos. Y los nietos los amamos, y como dice un amigo de nosotros, un pastor muy lindo, dice que si hubiera sabido qué tan bueno era tener nietos, los hubiera tenido primero. Pero pues no es posible, ¿verdad? Tenemos nuestros hijos y luego graduamos a la etapa de nietos. Ahorita estamos hablando de los nietos y a veces se nos cargan, como abuelitos los queremos. A veces te digo, ¿sabes qué? Yo ya quiero ir en estos días. Ya nomás nos faltan 2 días para ir a ver a los que no viven en la ciudad, para ir a verlos por unos días. Y a veces sí se echan menos, pero también sus papás. Es bueno cuando nomás podemos decir, ten, agarra a tu bebé y llévatelo a tu casa y nosotros nos vamos para la nuestra. Como abuelos ese es un beneficio también, que puedes jugar con ellos y ya nomás terminaste y tenga, aquí está su bebé y nos vemos y adiós. Sí. Y es una bendición eso también. A mí, te lo voy a decir, a mí no me gusta cambiar pañales. Entonces le digo a mi hija, ¿sabes qué? Pañales no, ya cambié pañales por mucho tiempo, entonces pañales no hago. Pero mujer que nos estás viendo, sí, o varón que nos estás viendo, o joven, sí, si tú tienes una pregunta, si tú tienes una duda, si tú necesitas oración para tus nietos, ¿sabes qué? Llámanos, claro, si eres joven no tienes nietos, pero si tienes una pregunta sobre tus abuelitos o algo, tú nos puedes llamar. Vamos a estar aquí en la pantalla, hay unos números, llámanos, vamos a orar contigo, a ponernos de acuerdo contigo, a darte un consejo bíblico sobre qué puedes hacer para tus nietos, ¿sí? O nos puedes escribir a mí, a Olga,
nuestro correo electrónico que sale allí también. Escríbenos, cuéntanos qué está sucediendo contigo, mujer, nos encanta. Si nos ves en la calle, salúdanos, diles, ay, yo veo tu programa. Gloria a Dios, me encanta saber de ese tipo de mujer que está viendo el programa y que te está haciendo bendición. Pues, perdón, estamos hablando de los nietos. Y yo creo, Gerardo, y bueno, Dios nos dice también a través de su palabra, que Dios nos da a nuestros hijos, nos da a nuestros hijos y nos da a nuestros nietos, nuestros bisnietos, como una herencia suya, sí. Una herencia, son nuestras generaciones para instruir. Como abuelos, nuestra responsabilidad es amar a nuestros nietos, ¿sí? Amarlos, pero no es nuestra responsabilidad criarlos, Gerardo. Y esto, yo sé que hay excepciones, mujeres, hay excepciones donde pues tu hija, quizás los hijos nuestros pues abandonaron a sus hijos o quizás se murieron o por X razón el abuelo lo tuvo que recoger. Sí, hay la excepción, pero no es la regla. No, la regla es que los padres, ellos críen a sus hijos. Sí. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo en tu familia donde pues se crió que quería quedarse con la abuelita. Cuéntanos de eso. Sí, el que un hijo se quede con los abuelitos, pierde su identidad con sus papás. Y sus hermanos. Y después, aunque sus papás lo puedan tratar, sus hermanos y todo, pero como que él va sintiendo que, ¿por qué no me quieren a mí? ¿Por qué me dejaron con mi abuelita? ¿Por qué me dejaron con mi abuelito y mi abuelita? ¿Por qué yo estoy con ellos? Y parece que no, pero se confunde esa persona, se confunde esa criatura. Y llega a pasar en la vida que no cabe en ningún lugar, porque en ningún lugar encaja, porque no se le dio el crecimiento que se le debía dar en el núcleo de la familia, en lo que es un papá, una mamá. Y yo sé que es más fácil, Gerardo, que cuando la mamá tiene que trabajar, que todo esto bien tarde, ay, pues déjalo que se quede a dormir, y déjalo que se quede a dormir, y se queda, y es criado por la abuela, y luego él no sabe si es abuela o es mamá, o si la otra es abuela o es mamá, y luego sucede que tienen dos tipos de casas, dos tipos de disciplinas, y la abuela siempre va a ser más acá, que le va a dejar fácil. Sí, va a dejar hacer lo que él quiere, más permisiva, y la mamá va a tratar de poner orden, y él va a decir, no. ¿No? En el caso de nosotros, mi hermano, tan presto que mi mamá comenzaba a disciplinar, él corría a la casa de mi abuela, porque vivíamos a 5 cuadras y era difícil. Entonces yo lo vi en carne, lo que sucede, y por eso es que es tan importante que nosotros como papás tengamos cuidado en ese aspecto, y como abuelos también tengamos cuidado. Y como te digo, hay la excepción. Hay circunstancias que suceden a veces que tenemos que entrar y tomar el lugar porque no hay alguien más para hacerlo. Entonces, en esos casos Dios te va a dar sabiduría, pero la norma es que los papás críen a sus hijos. Sí. Son sus hijos, no son tuyos. Y otra cosa es no meternos en la disciplina de nuestros nietos. Sí. Que sus padres los disciplinan, nosotros apoyemos a los padres. Que nos tenemos que morder el labio. Pero no, es para el bienestar, es para el bien de ellos, porque ellos necesitan saber que sus padres son la figura que los va a guiar, los va a disciplinar, y nosotros necesitamos apoyar a sus papás. Si su papá dice que no, es no. Y así tiene que ser. Y sí, a veces nosotros con nuestros nietos a veces se quedan aquí en nuestra casa una noche a dormir, pero no es todos los días. Ellos tienen su casa, ellos tienen su cama, ellos tienen sus papás, y eso se tiene que fomentarse y tiene que cuidarse eso muy bien. Y los niños van a crecer sanos en esa área, van a crecer bien en esa área, y vamos nosotros a ser los abuelos, pero también vamos a poder, nosotros como abuelos reforzamos lo que sus papás están haciendo. Sí, y perdón, los amamos, pero la disciplina es de los papás. Eso es muy importante. Bueno, cuando están en mi casa y están a nuestro cargo, Gerardo, hay que disciplinarlos. Porque nuestras hijas y nuestros yernos dicen, cuando estén con ustedes, los disciplinan. Hay reglamentos que ellos tienen que... Eso es difícil. Para mí, yo no.
Pero hay cosas que ellos tienen que seguir. Por ejemplo, tienen que comer a cierta hora, tienen que dormirse a cierta hora, no cuando ellos quieran, tienen que hacer ciertas cosas, tienen que bañar aunque no quieran. O sea, cosas que nuestras hijas o nuestros yernos dicen, esto es lo que tiene que hacer, y si se porta mal, usted le pone disciplina. Sí. Y pues, sí, la tablita de disciplina de los abuelos es una así de madera con un colchonzote, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero es importante que nuestros hijos, si nos piden un consejo nuestros hijos de cómo deben de hacerle para criar a esos nietos, entonces podemos hablar. Pero a veces tu consejo, abuela, no es bienvenido. No digas nada. Mejor nos callamos y le creemos a Dios. Oramos por ellos. Oramos. Nuestra obligación y nuestro deber como abuelo es orar y dirigirlos en la palabra de Dios como hicimos con nuestros hijos. Y eso es lo que nos toca hacer. Y a nuestros bisnietos también, ¿sí? Y a nuestros tataranietos. Es lo que nos toca hacer. Y luego Dios nos va a honrar, ¿sí? Y nuestros hijos van a querer traer a nuestros nietos con nosotros, porque no vamos a querer tomar el lugar del papá. Esto es y hay tantos problemas, Gerardo, en hogares, porque los abuelos quieren tomar el lugar del papá. Sí. Entonces, esto es muy importante. Y yo creo que debemos respetar el lugar del papá y de la mamá en la vida del niño, y a veces nos duele y todo, pero uno tiene que callar y tiene que darle su lugar a ellos. Porque y si ellos dicen, no lo puedes comprar, no se lo puedes dar, no lo puedes comprar y no se lo puedes dar. Y hay que obedecer en esa área. Y yo sé que yo soy, a veces, ¿verdad? Dice, no le des el dulce y se lo doy. Ay, luego le digo a mi hija, ay, mira, es que pobrecita lloró, ¿verdad? Somos así. Pero ahí vamos aprendiendo a ser buenos abuelos. Pero esto es importante. Y queremos también dedicar tiempo en este programa a hablar sobre cómo ser suegros. Sí, cómo ser suegros. Yo creo que una cosa lo tenemos que hacer en amor. ¿Okay? Cuando a mi casa, nosotros tenemos hijas, cuando a mi casa han llegado los que se van a casar con mi hija, los muchachos que se casaron con mi hija, yo los he recibido como mis hijos. Y yo los trato con amor, no los menosprecio, les doy su lugar. Si me piden un consejo, se los doy. Si vienen y me piden ¿qué piensa? Yo les digo, pero no me meto en los negocios de ellos. Sí, y esto es muy importante, mujer, sí, cuando vienen mis hijas y me traen una queja o un problema o un disgusto que han tenido con su esposo, yo no le digo, qué horrible esposo tienes. No, la llevo a la palabra y le digo, vamos a orar, vamos a creerle a Dios, le voy a platicar a tu papá y nos vamos a poner de acuerdo. Esto es lo que dice la palabra y esto es lo que tú tienes que hacer como esposa. Esto es lo que tú tienes que hacer. Y regularmente, casi todo el tiempo le digo, a ver, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque yo siempre sé, si mis hijas, su relación con Dios está débil, entonces hay problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no están edificando sobre la palabra. Entonces ellas saben, y me ha dicho mi hija, pues mi esposo me preguntó qué le dijiste. O sea, me viene y me platica un problema y luego su esposo le dice, pues ¿qué te dijo tu mamá? ¿Qué consejo te dio? Y quizás pensando pues que yo iba a dar otro tipo de consejo, pero siempre la palabra. Y ella dice, pues me dijo que caminara en amor, me dijo que hiciera lo que yo sabía hacer según la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer como suegros, respetar, no tratar de meternos allí y decir y estar diciendo. Y a veces yo sé que es difícil, a veces cometemos errores, claro, ¿sí o no? Sí, como papás, como abuelos, como suegros, vamos a cometer errores, pero vamos a tratar de hacer lo mejor, y lo mejor es hacer lo que dice la palabra. Y cuando no te gusta algo, ora. No tienes que expresar, sabes que a mí no me gusta eso y tú estás mal y eso no está correcto. No, yo necesito ir a Dios y decir, Dios, dale sabiduría, dales entendimiento, dale sabiduría. No tomar, por ejemplo, decir, no, pues mi hija está correcta porque es mi hija y tú estás mal. Sí, no tomar lados. No tomar lados. En una situación. Los dos tienen culpa. Y se toma, para hacer un buen matrimonio, como hablábamos al principio, se toma 2 personas.
matrimonios, si van a tener éxito, se toma 2 personas haciendo lo que dice la palabra de Dios, siguiendo principios bíblicos, siguiendo principios que van a respetarse el uno al otro, que van a veces, te digo una cosa, a veces entramos al matrimonio y a muchos de nosotros y a los que estamos ahorita, que nos están escuchando, y si pudiéramos verlos y ver sus manos levantadas, ¿a cuántos de ellos los tomó su papá o su mamá y los sentó y les dijo, ¿sabes qué? Mira, esto va a ser el matrimonio. A casi nadie. Casi los papás no sentaron a sus hijos y les dijeron, mira, en el matrimonio vas a encontrar esto, en el matrimonio vas a encontrar esto. No, nomás entramos al matrimonio sin preparación, ¿sabes? Nos preparamos para ser doctores, nos preparamos para ser... Para todo. Vamos a la escuela, vamos a eso, pero para el matrimonio no nos preparamos y no tomamos el tiempo. Es algo que tú y yo sí hemos hecho con las niñas. Bueno, digo niñas, ¿verdad? Pero es algo que hemos hecho. Nos sentamos con ellas y platicamos sobre lo que iba a ser el matrimonio, lo que no iba a ser. Y hablamos sobre qué tanto nosotros íbamos a poder aportar. Esta es otra área muy importante. Como padres queremos ayudarles en todas las áreas, hasta en lo económico. Cuando vemos queremos meterle la mano, pero allí también necesitamos la sabiduría de Dios. No podemos resolverles todos sus problemas económicos. Ellos tienen que crecer en fe también. Ellos tienen que crecer en sabiduría. Y nosotros no podemos darles todo, podemos ayudarles, ¿sí? Y Dios espera que nosotros, porque nos dice que debemos dejar herencia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Sí. Dice la palabra que el buen hombre deja una herencia a los hijos de sus hijos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Sí. El buen hombre, el que ha hecho planeación, el que ha hecho un patrimonio, le deja una herencia a los hijos y a los hijos de sus hijos. Pero, ¿sabes? Yo creo que también es sabio que nosotros, y aquí nos podemos equivocar, ¿ok? Y a veces, y Dios sabe que te equivocas con un corazón bueno. Uno quiere ayudarlos, uno quiere sacarlos de circunstancias, pero ¿sabes qué? Tú no eres Dios, yo no soy Dios. Ellos tienen que aprender que hay un Dios que los va a ayudar a ellos como nos ha ayudado a nosotros. Y entre más pronto se dan cuenta nuestros hijos que ellos pueden confiar en Dios, hemos hecho nuestro trabajo como papás. Por eso es tan importante, como dijimos en los otros programas, criar al niño en el camino del Señor, porque cuando entre al matrimonio, él va a saber qué hacer, porque ya va a saber conocer a Dios por sí mismo. Sí. Y la otra cosa es el ejemplo que tú y yo le dimos a nuestras hijas, Gerardo, es un ejemplo que queremos que ellas sigan en su matrimonio, que saquen lo bueno de nosotros, porque no somos perfectos, pero lo bueno de mi persona como mamá, como esposa, que ellas puedan imitar eso, lo bueno tuyo como esposo y como padre, ¿verdad? Que eso se pueda imitar también. O sea, esto es importante. Si tú, mujer, dices, ay, yo necesito, el matrimonio de mi hija, de mi hijo está pero en ruinas y no sé qué hacer, ¿sí? Llámanos a los números en pantalla, llámanos, recoge el teléfono ahorita, vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo contigo, vamos a creerle a Dios que Dios restaura el matrimonio de tus hijos, que Dios te va a dar sabiduría de qué hacer, cómo orar. Mujer, a veces lo mejor es, mira, no decir nada, porque podemos empeorar las cosas. Tenemos, como decíamos, tenemos en la iglesia, y es un servicio para la comunidad, es un servicio que podemos ofrecer de consejeros matrimoniales. Y déjame decirte una cosa, que a veces nada más sentarte con alguien que es neutral, que no tiene que no es ni por la muchacha ni por el muchacho, que no es por el esposo ni por la esposa, y se sientan en una mesa, se sientan, platican, pueden platicar sus problemas y luego escuchan el consejo sabio de alguien que no tiene ahí, sabes que yo me voy con ella porque voy a darle el lado a ella, voy a darle el lado a él. No, la palabra les decimos lo que dice, muchas cosas. Los problemas que tienen matrimonios en realidad muchas veces son tan pequeños, pero se hacen grandes porque ninguno de los dos cede, ninguno de los dos da de sí. Nosotros como suegros, ¿sí? Lo que a nosotros nos corresponde, según Dios, es orar por nuestros hijos. Sí. Orar por nuestros hijos, ¿sí? Y no estar diciéndoles, esto es lo que debes de hacer, esto es lo que debes de hacer, esto es lo que debes de hacer.
Si nos piden un consejo, les vamos a decir lo que dice la palabra de Dios. Pero como suegros nos toca amarlos, nos toca orar por ellos, ayudarles cuando podemos ayudarles, cuando sentimos que Dios nos está diciendo que les ayudamos económicamente, pues darles la mano, porque pues están empezando también, ¿verdad? Y si tenemos la posibilidad, pues ayudarles en esa manera. Pero no tomarlo como algo que tienes que hacer todo el tiempo, porque entonces los vas en lugar de hacer un bien, hacemos un mal. Sí, los vas a descapacitar. Los hacemos dependientes de nosotros, y lo que queremos es que ellos puedan depender de Dios, que ellos puedan creerle a Dios también. Y para nosotros ese es nuestro consejo, lo que hemos hecho a través de lo que dice la palabra. Y como te digo, ninguno somos perfectos. En el principio cometimos errores, queríamos ayudar. Bueno, a veces yo te decía, llámale a la niña y pregúntale que si tiene pañales, si necesitan leche o si necesitan algo. Y llego al punto que, ¿sabes qué? Está bien, si ellos me llaman y me dicen, ¿sabes qué? No tengo pañales, no tengo leche, yo voy a comprarlos. Pero ellos necesitan hacer esa llamada, no yo. Sí, y no hay nada mal con darle a nuestros hijos, pero sabes que llega a ser algo de peligro cuando quieres suplir toda su necesidad, o cuando ellos empiezan a depender de uno y quieren que suples todas sus necesidades. Eso no es correcto, tampoco, ¿verdad? Y otra cosa de esto, nuestros hijos ya están casados, ¿ok? Ellos tienen sus necesidades en su hogar. Tampoco debemos como padres demandar de ellos que nos den a nosotros. Porque hay padres que no tienen posibilidad, Gerardo, para darle a sus hijos, pero especialmente las mamás esperan que sus hijos provean todo por ellas. Y tu hijo o tu hija pues ya tiene su propia familia. ¿Sí? Y hay un versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y esto habla no nomás de honrarlos, respetarlos, pero habla de honrarlos económicamente. Y tú y yo hemos decidido hace años que íbamos a honrar a tus padres y a mis papás, porque mi mamá ya falleció, pero cuando ella estaba viva la honramos también económicamente. Sí. Y les damos dinero mensualmente. Nosotros algo ellos. Que tú y yo nos hemos puesto de acuerdo y lo hacemos con toda Una la cantidad. voluntad de nuestro corazón. Y mis papás, por ejemplo, ellos a lo mejor no tienen necesidad de que yo les dé, pero la Biblia no dice si tu papá tiene necesidad de que le des o si tu mamá tiene necesidad de que le des, entonces dale. No, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces nosotros decidimos honrarlos a ellos económicamente. Y nos ha bendecido Dios, nos ha prosperado Dios. Y yo creo que es una área donde el esposo y la esposa se ponen de acuerdo y debemos ayudar a nuestros padres. Yo creo que es ideal. Yo creo que a veces me da tristeza que unos padres criaron a 11 hijos y 11 hijos no pueden cuidar a 2 padres. Sí. Es algo triste. Entonces, si un padre y una madre cuidaron a 11 hijos y a veces hasta los educaron y los mandaron a universidad y todo, y luego esos 11 hijos no pueden sostener a 2 padrecitos, a 2 padres, está mal, algo está mal. Sí. Y entonces hay un balance ahí. Sí, porque como padres tampoco debemos de esperar que nuestros hijos nos mantengan al 100%. Sí. Pero hay la necesidad también de que los papás a den, veces necesitan y a veces necesitan y si eso es la causa, Dios te va a bendecir para que lo puedas hacer. Dios te va a ayudar para que lo puedas hacer. ¿Sí? Hay un balance, ¿verdad? Y no nomás porque dices, pues ellos no necesitan nada, pues nunca les voy a dar nada. No, tú ve y tú dales. Sí, tú dales. Cada oportunidad que tú tienes, bendice a tus padres porque estás sembrando para tu futuro. Me acuerdo, me contaron de una familia que el abuelito lo tenían a un lado y todos comían en la mesa y él lo tenía en una mesita a un lado y le daban así horriblemente y no querían sentarse con él y le daban en una vasija fea porque pues se ensuciaba el viejito, ya no tenía coordinación y eso se ensuciaba. Y una vez vino un visitante y dijo, ¿por qué tienen al abuelito allá? No, es que le ensucia todo y es que él hace un mugrero y no, él apenas allá le damos de comer. ¿Y por qué le dan esa vasija tan fea? No, pues porque como quiera la quiebra las vasijas y eso. Y dijo este señor, ¿verdad? Le dijo, y cuando tú estés viejito, ¿tú quieres que tus hijos te pongan en una mesa y que tus hijos te den en esa vasija?
Pues no, ¿verdad? Entonces hay que respetar, hay que honrar a nuestros padres, pero como suegros hay que respetar a nuestro yerno y hay que respetar a nuestra nuera. Y si no te gustó con quién se casó tu hija, pico cerrado. Ora y créele a Dios y no estés allí poniendo contienda contra tu yerno ni contra tu nuera, ¿sí? Ora y créele a Dios por ese muchacho y esa muchacha, que Dios los va a bendecir, que de tus labios no salga algo negativo hacia ellos. Tú bendícelos. ¿Sabes qué? Llámanos y vamos a orar contigo. Dios quiere ayudarte. No somos los mejores suegros quizás en todo el mundo, tenemos mucho que aprender cómo ser suegros y todo, pero ahí vamos, Gerardo. Sí. Ahí vamos, quizás no somos los mejores, pero queremos ser. Queremos ser los mejores y estamos orando. Bendecir a nuestros hijos, queremos bendecir. Amamos a nuestros yernos. A nuestros nietos y nietos. Eso es lo que se toma, el querer hacer mejor. Sí, y el orar, y Dios te va a dar sabiduría, mujer. Dios te va a guiar. Sí, si no sabes qué hacer, si no sabes cómo hacerle, Dios es el que te da la sabiduría. Pide a Él, dice el que le falte sabiduría, que ore a Dios y que Dios le va a dar sabiduría. Sí, pero lo más importante, Gerardo, es tener un corazón dispuesto. Sí. Un corazón dispuesto. Y sabes que si tú dispones tu corazón, Dios te va a dar la sabiduría que tú necesitas y te va a dar el amor por esos nietos y por esos yernos. Mujer, en este tiempo te estamos haciendo la invitación para que aceptes a Cristo como único Salvador de tu vida. Él hará que en tu vida tú puedas cumplir el propósito tuyo, el propósito por el cual tú naciste. Haz esta oración conmigo. Padre Dios, en este día te recibo en mi corazón para que entres y seas Señor de mi vida y hagas de mí lo que tú quieras. Gracias por darme el privilegio de ser tu hija. Perdóname todos mis pecados y hoy yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida.